Además, yo creo que sí. No ha podido correr más, ¿eh? No, lo has hecho muy bien y yo creo que estamos más o menos en tiempo. A continuación interviene Pablo Bueno Tomás, que es presidente de FIDIC desde el año 2013. Anteriormente perteneció al comité ejecutivo, donde desarrolló una importante labor. Fue presidente también de la Federación Europea de Ingenieros Consultores, EFCA, pertenece a la directiva de Tecniberia y es consejero delegado del grupo TIPSA, grupo importante de ingeniería y de servicios, con 47 oficinas en todos los países, en casi todo el mundo, diría yo, y con 2.200 empleados. Pablo ha sido la persona que ha impulsado y que ha hecho posible que TIPSA tuviera esta ampliación y esta situación actual. Cuando quieras, Pablo. Bueno, oye, muchas gracias por tus palabras exageradas, porque yo no soy el que ha hecho posible eso, sino que ha sido trabajo de muchísimas personas. Efectivamente, TIPSA hoy trabaja en más de 45 países. Antes hablábamos de la internacionalización. Como empresa consultora de ingeniería, el 95% de nuestra contratación del año pasado es internacional. Y además, pues gracias a Dios, hemos conseguido seguir creciendo. FIDIC es la Federación Internacional de Empresas Consultoras de Ingeniería, a través de las asociaciones de más de 100 países, asociaciones que la española es Tecniberia, representa alrededor de 60.000 empresas en el mundo. No me voy a extender más. FIDIC fue creada en 1913, el año pasado cumplió 100 años de antigüedad. Bueno, Juan nos ha estado hablando de las necesidades de infraestructuras. Yo no voy a repetir lo que él ha dicho, pero bueno, sí voy a comentar que efectivamente en los años de gran inversión en España hemos invertido un porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto en infraestructuras que sí ha sido algo superior a lo que han estado haciendo los países con los que nos podemos comparar. Desde luego, si en esas estadísticas que llevaban hasta 2012 quitamos los 3 últimos años de crisis, donde la inversión ha sido muy inferior, pues efectivamente la inversión ha sido superior a la de los países de nuestro entorno. Hemos tenido alrededor del 3,9% de nuestro PIB es lo que hemos estado invirtiendo, cuando en nuestro entorno los países con los que nos podemos comparar invertían un 2,2% del PIB en infraestructuras. Pero es cierto que desde que en los últimos años la inversión ha bajado drásticamente y en este momento estamos aproximadamente en el 1,3% del PIB. Cuando en los países de nuestro entorno pues la inversión sigue siendo sostenida en ese 2,2%. Evidentemente en España las infraestructuras, como bien nos ha comentado Juan, no están terminadas. Tenemos carencias que afectan a nuestra competitividad, que afectan a nuestra capacidad de generar empleo. Es verdad que tenemos que cumplir muchas instrucciones de la Unión Europea y obligaciones que son motivos de sanción en el ciclo del agua, en la lucha contra inundaciones. En infraestructuras del transporte hemos hablado de algunas carencias. Bien, efectivamente, logística, la conexión de la red ferroviaria y de carreteras con los puertos, las plataformas logísticas, terminar la red de alta velocidad, los proyectos pendientes, las conexiones transversales, sobre todo también la red de cercanías, el acceso a las grandes ciudades, desde luego no está resuelto de ninguna manera. En agua y medio ambiente también supongo que nos hablarán con más detalle, pero tenemos que volver a revisar los planes hidrológicos por indicación de la Unión Europea. Evidentemente, en conservación de nuestro patrimonio hidráulico tenemos que seguir invirtiendo. El programa de seguridad de presas, con la nueva filosofía de seguridad de presas, tiene que ponerse en operación. Tenemos que finalizar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, planes de reutilización. Nos quedan por modernizar muchos regadíos. Tenemos que hacer un esfuerzo en la gestión integral de los recursos hídricos para cubrir las situaciones de sequía y mejorar la garantía de abastecimiento en muchos sitios. Desde luego, podemos invertir en minicentrales, en centrales hidráulicas reversibles, como complemento necesario al mix de energías renovables. En fin, en definitiva, tenemos que fortalecer las políticas para una mejor gobernanza del agua.
la carencia de infraestructuras en el mundo es aún muchísimo mayor, En este momento, pronto vamos a llegar a 8.000 millones de habitantes en el planeta y 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable a través de un grifo. 800 millones de personas. 1.500 millones de personas en el mundo no tienen electricidad. 2.500 millones de personas en el mundo no tienen saneamiento. 2.500 millones de personas en el mundo. Datos del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial en Davos del año pasado y, en fin, de Naciones Unidas, de muchos, todos llegan a conclusiones similares. Para mantener el mínimo crecimiento de PIB mundial que hemos tenido en los últimos 15 años, para mantenerlo en los próximos 15, tenemos que invertir 60 billones de euros, billones españoles, trillones americanos, 60 billones de euros en infraestructuras básicas en el mundo. Simplemente para eso. Esto fundamentalmente, además, en el sector del agua. Más del 40% de esa inversión debe ser en el sector del agua. Esto no parece significar mucho, no da muchos datos, pero significa que tenemos necesidad de invertir en el mundo un 60% más de lo que hemos estado invirtiendo en los últimos 15 años. Un 60% más. Si queremos que los países en vías de desarrollo y los países pobres, los que están por debajo de la dotación media de infraestructuras en el mundo, en el año 2030 alcancen la dotación media de infraestructuras en el mundo, en lugar de un 60% más, tenemos que invertir 3,5 veces más de lo que hemos estado invirtiendo. Es decir, la necesidad de infraestructuras en España es tremenda, la necesidad de infraestructuras en el mundo es muchísimo mayor. Yo, como representante de una federación internacional de empresas consultoras de ingeniería, voy a centrarme un poquito en la consultoría de ingeniería. Los datos más fiables sobre la inversión en pensar, la inversión en ingeniería en España, en relación con el coste de la inversión en infraestructuras, me daban una cifra que me sorprendía, porque hablaban del 6%. Del 6%, incluyendo pues todas las etapas de planificación, de estudios de viabilidad, estudios informativos, anteproyectos o proyectos básicos, dependiendo del organismo del que hablemos, proyectos de construcción, ingeniería in-house que hacen las constructoras durante la obra, supervisión, control y vigilancia de obras, en fin, me hablaban del 6% y me sorprendía, en fin, pero por varias fuentes llegaba a la misma conclusión. Ahora bien, siendo coherente y manteniendo esas mismas fuentes, resulta que en los países de nuestro entorno lo que se invierte en consultoría de ingeniería es un 10%. En lugar de un 6%. Y lo que se llega a invertir en Estados Unidos, que es verdad que tiene un déficit importante de infraestructuras, es un 12%. Es un 12%. Es decir, cuando se decide invertir en infraestructuras en Estados Unidos, se dedica a pensar, a planificar, a proyectar, a controlar la calidad, a controlar y planificar la operación y mantenimiento de esas infraestructuras, un 12%. El doble de lo que dedicamos en España. ¿Cuáles son las consecuencias que yo veo que tiene en España el que estemos dedicando prácticamente la mitad de lo que hacen otros? Pues tiene dos consecuencias. Por un lado, no somos capaces de atraer y de mantener el talento de los profesionales que se forman para dedicarse al mundo de las infraestructuras. Es curioso, pero he estado mirando en el último curso de la Escuela de Ingenieros de Caminos, que yo hice caminos, pues sirva de ejemplo, de los 10 mejores expedientes, solamente tres se quedan a trabajar en el sector de las infraestructuras. 2 van a empresas consultoras de ingeniería y 1 a una constructora. El resto van. Otro 30% se van a trabajar y vivir fuera de España
un 30%, a trabajar y vivir fuera de España, pero no en empresas españolas y no dedicados a la construcción ni a la gestión de infraestructuras. Un 30% se van a los management consultants, a las empresas consultoras de organización y tal, y hay uno de los 10 que va a hacer el doctorado. En fin, quizá en el futuro esté pensando en ir a la docencia. Hasta hace nada, entre la administración pública que iba a gestionar infraestructuras, las constructoras y las ingenierías, éramos capaces de retener al menos el 70%. Ahora estamos en el 30%. Hemos pasado del 70 al 30. Todos sabemos que, además es curioso, es un estudio reciente, dentro del mundo de la consultoría, fuera de la ingeniería, fuera de la consultoría de ingeniería, los peor pagados y los que más se quejan son los consultores de auditoría. Pero el salario medio en las empresas consultoras de auditoría es un 12% superior al salario medio en las empresas consultoras de ingeniería. En los grandes despachos de abogados, el salario medio es un 55% superior. Y en las grandes consultoras de organización es un 75% superior al sueldo que obtiene. Entonces, claro, no nos extraña que se vayan. Esa era una de las consecuencias. No somos capaces de retener. Esa consecuencia es casi la menor. ¿Cuál es la otra gran consecuencia? Pues la otra gran consecuencia es que no estudiamos en suficiente profundidad ni dedicamos suficiente esfuerzo a pensar las cosas antes de hacerlas. Se nos queda por el camino mucha ingeniería por hacer. Tenemos carencias en los estudios de alternativas, en los procesos, de participación pública a la hora de planificar o a la hora de estudios rigurosos de rentabilidad, estudios de riesgos. Los estudios geotécnicos de nuestros proyectos no son suficientemente profundos. Estudios de servicios afectados, situaciones provisionales de obra, transporte y tratamiento de residuos, estudios de facilidad y costes de operación y mantenimiento. Nosotros nos creemos que la ingeniería que proporcionamos en España es magnífica, pero tenemos infinidad de anejos, infinidad de estudios que sí se hacen en otros países y que nosotros ni soñamos ni imaginamos que existen. Estudios de operatividad, de fiabilidad. Desde luego, dedicamos muy poquito esfuerzo y cada vez menos al control de calidad y a la supervisión de la ejecución de las obras. Y las empresas consultoras de ingeniería participan muy poco durante la etapa de operación y mantenimiento. A mí me parece que una mayor dedicación a la gestión de las infraestructuras, a la planificación de las inversiones, a los proyectos, a la supervisión y al control de calidad de la construcción, a la gestión de operación y mantenimiento, traería como consecuencia que las infraestructuras serían y se adecuarían más a las necesidades reales. No vamos a hablar aquí si todo lo que hemos invertido era y respondía a una necesidad real, ¿no? Desde luego reduciría las incidencias en obra, menores costes de construcción, menores costes de conservación, reducción de litigios. Y luego a ver si soy capaz de transmitir esto. Lo he escrito, porque es delicado. Y he escrito lo siguiente: facilitaría la posibilidad de ser rigurosos en los procedimientos y no tener que resolver en obra las carencias de los estudios, llevando estos procedimientos al límite, con apariencia de corrupción. Desde luego, la asignación de presupuesto razonable, de tiempo razonable a las labores de ingeniería es uno de los problemas con los que nos hemos enfrentado y es una de las fundamentales causas de muchas de las cosas que estamos viendo, ¿no? El aumento del alcance de los estudios. La ingeniería más cara, la más cara es la que no se hace.
esa ingeniería que en un momento determinado puede decidir que no tiene sentido invertir en esto o que tiene más sentido invertir en aquello, esa que no se hizo en su momento, esa ha sido la más cara, se ha pagado 1000 veces después. El aumento de la inversión en ingeniería de ese 6% del que hablo, al menos al 10% de lo que invertimos en construcción, es una de las soluciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues a través de formas de contratación adecuadas. A mí me ha gustado mucho oír las palabras de Jaime, pero en este momento todos los que trabajamos en el sector de la consultoría de ingeniería sabemos que hoy el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente están contratando los servicios profesionales de ingeniería por subasta. Una subasta encubierta. Depende del ministerio y del organismo. Peso de la oferta económica, 70%, 70 y tantos. Peso de la oferta técnica, 20 y tantos. Diferenciaciones en las puntuaciones técnicas, décimas. Diferenciaciones en las puntuaciones económicas, una locura. Sé que se me está grabando. Ayer vi una adjudicación de supervisión de obras con un 60% de baja. Se me seca la garganta, no he parado. Las administraciones públicas están contratando servicios profesionales, algunos de ellos pagados por precios unitarios de prestación de personal, a salarios teóricos por debajo de convenio. Así de simple. Así de simple. ¿Qué es esto? Pues una gran mentira. No somos nuevos en esta historia, conocemos en qué consiste la historia. En fin, el concurso restringido. Vemos que en los contratos de consultoría de ingeniería aparecen 45, 50 ofertas. Yo hice una vez un análisis de cuánto tiempo se tardaría una persona en leer las 50 ofertas. Y a un ritmo medio estándar de lectura y a 8 horas diarias y a una jornada laboral anual razonable se tardaba algo más de un año. Bueno, un año una persona, ¿no? Serían si 2 personas 6 meses y así, ¿no? En fin, las puntuaciones económicas se ponen de cachondeo. La contratación de la consultoría de ingeniería, es decir, el análisis técnico no se hace. El concurso restringido no se ha aplicado en España. El concurso restringido, que tiene esa palabra que es una mala traducción del inglés, porque tiene el carácter peyorativo, que parece que no es un concurso abierto al que puedan ir todos, ¿no? Es una primera etapa en la que selecciono las empresas adecuadas y luego a esas 5 o 6 son a las que les pido una oferta técnica y económica. No necesariamente a las grandes, a las pequeñas, a las que estén, a las especializadas, por los criterios que sea. A esas les pido oferta y esas, siendo 6, 7, 5, a esas sí puedo estudiar quién ofrece la mejor oferta. La Unión Europea, en sus contratos de ayuda al desarrollo en África y en Europa del Este y por todo el mundo, en América Latina, cuando contrata consultoría de ingeniería, lo hace siempre por concurso restringido. Hay una etapa de precalificación que es simple y de poco coste para la consultora de ingeniería y luego una etapa de concurso. Y siempre puntúa la oferta técnica en un 80% y la oferta económica en un 20%, pero sin trampas. La oferta técnica, como hacía el pliego anterior, que ahora nos lo acaban de cambiar, para una mínima cosa buena que tenía el pliego del Ministerio de Fomento, ahora ya no se homogeneiza la oferta técnica. Antes, por lo menos, se hacía que el abanico, aplicando una fórmula, fuera el mismo que el de la oferta económica. Ahora ya ni eso. Bien. La Unión Europea ha cambiado su directiva de contratación pública, ahora la tenemos que transponer, es un buen momento para que Tecniberia, con el apoyo de todos nosotros, intente en la transposición que se modifiquen y mejoren algunos de los defectos que nuestra ley tiene. Desde luego, la directiva europea prevé el diálogo competitivo, dice claramente que los servicios de carácter intelectual no se pueden contratar por subasta electrónica. Curioso, pero lo dice claramente. Es el artículo 35. De una forma indirecta e encubierta
es lo que está haciendo el Ministerio hoy, contratar los servicios intelectuales por subasta, cosa que es una aberración, como hemos estado comentando antes, ¿no? Lo más caro es precisamente hacerlo así. Bueno, y luego también hay un punto curioso, el artículo 67, y leo de forma literal: las ofertas se podrán adjudicar únicamente en función de criterios de calidad. Es decir, que en determinadas circunstancias, trabajos que son de carácter intelectual podrán seleccionarse atendiendo únicamente a criterios de calidad, no a competencia en precio. En definitiva, yo creo que el sector de la consultoría de ingeniería, nosotros no queremos que, es decir, no es lo que reivindicamos, sí pensamos que es necesaria una mayor inversión en infraestructuras, en eso estamos totalmente de acuerdo con el mensaje de Juan, pero no es que reivindiquemos que gastemos más en desarrollar una infraestructura concreta, sino al contrario. Lo que queremos es que dediquemos más esfuerzo a pensar las cosas bien, dediquemos más esfuerzo a ingeniería a la hora de desarrollar una infraestructura concreta para conseguir que esa infraestructura sea adecuada a los fines para los que la tenemos en mente y para que salga precisamente más barata y ahorremos. Y bueno, con eso ahí me quedo, con mi tiempo consumido. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Completamente de acuerdo en esta situación que tenemos en este país, que yo creo que es de los pocos países donde se da esto, ¿no? De que la oferta económica es un 80% y la técnica un 20, un 70, 30, algo así, ¿no? Es algo absolutamente irracional, pero bueno, tendremos que reivindicarlo e intentar cambiarlo, ¿no?